Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, en este caso de una de las películas, yo creo que sí, esperadas del año, sobre todo para los fans del cine de terror, los fans de los zombies y los fans de la sátira, de la parodia. Y evidentemente estamos hablando de Zombieland Mata y Remata, de lo que viene siendo Zombieland 2, Aventuras en Zombieland. Llámenla X, la nueva película de Zombieland, 10 años después de la película original, de la secuela. Llega la secuela, una secuela en la que, si ya son asiduos de este canal, habéis visto que tuve una experiencia con zombies reales. Y os habéis reído a gusto seguramente, que de eso se trata. Y además, pudimos ver la película, como os dije, y aquí ahora por fin, ya cuando nos dejan, os puedo hablar de la misma. Me parece que está al nivel de la primera entrega, en el sentido de que cumple con las expectativas. Yo no le pedía más que pasar 1 hora y media, 1 hora 40, entretenida, simpática, con buen ritmo y que me hiciera reír, sobre todo, porque evidentemente el relato de terror desaparece por completo desde la primera película. Que aprovechase a su magnífico reparto, que jugase con un poquito de metalenguaje, con un poquito... con muchas bromas referenciales, con muchos guiños, no solo a la primera, sino al universo zombies, al universo Zombieland y al universo muertos vivientes. Es decir, hay muchísimas producciones de muertos vivientes. Dicho lo cual, también es verdad que, como en la primera película, de la que repite demasiado el esquema argumental y lo que viene siendo el esqueleto de la película es demasiado reiterativo con respecto a la primera, sí es verdad que en esta película, igual que en la primera, pues tiene un pequeño valle en el que se le desmonta un poco y él le cuesta remontar, le cuesta salir de él y le cuesta volver al ritmo original de la película, a lo que en principio ofrecía Zombieland y lo que nos ha estado ofreciendo. Ya hablaremos un poquito más en detalle de ese bache, de ese valle en la sección de spoiler, evidentemente, pues no queremos reventar nada antes de tiempo, pero sí es verdad que cuando la película tiene que despegar le cuesta muchísimo. Cuando llega el momento de ahora, arranca, porque llega al final, porque llega el tercio final, porque llega la traca final, hasta que no llegan a cierto punto la película va un poquito a trompicones y le cuesta muchísimo arrancar. Eso hace que haya personajes que están un poco desaprovechados. Por ejemplo, el personaje de Rosario Dawson está muy desaprovechado y el personaje de Luke Wilson está muy, muy desaprovechado. Y quizá le falta un poquito de entender mejor, no qué es lo que busca el público que va a venir a ver esta película, sino entender mejor las claves de la sátira. Y eso se ve en las 2 escenas postcréditos, de las que hablaré un poco después. Porque además hay algo muy importante que se le olvida a la película durante todo el metraje, y es que el público está esperando algo en concreto. Y ese algo no llega, Y siendo una película que está hecha para los fans de Zombieland, de Aventuras en Zombieland, esto es... Oiga, yo vengo a ver Zombieland. Soy muy fan de la primera. Quiero ver más de estos personajes porque soy muy fan de la primera. Muy bien, aquí lo tiene. Esta está hecho para que a usted le guste. Bien, pero parece olvidarse de algunos detalles. Y ahora en spoilers hablaremos más del asunto. No os preocupéis. Con lo cual, pues le queda un relato que, en mi opinión, en un par de momentos es un poco plano. Hacia el final remonta, en el final, en la escena final, en la set piece final, y mantiene muy bien el ritmo en la primera hora y poco, porque conoce a esos personajes también muy bien. Sabemos que los guionistas son los guionistas de Deadpool, por ejemplo, son Paul Wernick y Red Reese, y son
dos tíos muy divertidos que hicieron Zombieland y que en esta vez juegan a que a nadie se olvide de quiénes son papá y mamá. Ruben Fleischer, que repite como director, pues también cumple con su función de director y es en gran parte uno de los motores de la película. Pero aquí hemos venido a ver a Tallahassee, hemos venido a ver a Columbus y hemos venido a ver a Madison, que no sabéis quién es, pero lo sabréis cuando veáis la película. Madison, que es el personaje de Zoe Deutch, roba la película por completo. Cada vez que sale, la película se levanta y juegan la baza de lo políticamente incorrecto. La película es muy políticamente incorrecta en varios momentos, lo cual yo lo agradezco. ¿Por qué? Pues porque no todo puede ser, evidentemente puede haber corrección política, toda la que queráis y más, y no intentar ser ofensivos y todo lo que queráis, pero las salidas de tono, pues de vez en cuando no están mal. Y esta película tiene varias salidas de tono muy buenas, y varios personajes muy cafres, y varios personajes muy políticamente incorrectos. Madison es uno de ellos, porque Madison es un personaje que es una rubia, tonta, vegana, y es maravilloso. O sea, no solamente por el humor que provoca, sino por cómo enfoca la actriz el personaje y cómo sabe que es una parodia de la realidad, o sea que no es un personaje, porque todos los personajes de esta película no son precisamente personajes de carne y hueso, son arquetipos, son personajes muy marcados en un tono surrealista, en un tono de cómic, de dibujo animado prácticamente, de cartoon. Son personajes que no buscan el realismo en ningún momento y va a verlo, sobre todo en el caso de Tallahassee y de Columbus. El problema es que en estos 10 años, pues por ejemplo Jesse Eisenberg, su carrera pues ha sido muy peculiar, y aunque yo sigo defendiendo Batman y Superman, pues hay algo en este actor que no termina de gustarme en casi nada de lo que hace. Siempre me parece que está haciendo el mismo papel. Creo que muchas veces, exceptuando cosas como la red social y demás, cada vez me cuesta más aguantarle. No pasa lo mismo con Emma Stone, que ha habido un par de personas que me han comentado: creo que Emma Stone va a desaparecer en la película, va a estar menos tiempo, no se la va a ver casi. Mentira. Está todo el tiempo en pantalla, y además, no solamente está casi todo el tiempo en pantalla, no solamente es protagonista absoluta junto con sus dos compañeros, sino que además las hechuras como actriz que tiene pues le permiten no solo reírse de sí misma, sino del entorno que la rodea. Es una actriz con un Oscar y creo que con eso también juegan. Recordemos que lo de la secuela de Zombieland lleva preparándose y hablándose de ello desde hace muchísimo tiempo, y no termina de concretarse, y casi parecía que era cosa de que Emma Stone, que estaba creciendo muchísimo como actriz y con proyectos enormes y con un Oscar por el camino, pues no encontraba hueco, mientras que sus compañeros de reparto, sobre todo en el caso de Jesse Eisenberg, poco a poco ese boom inicial iba diluyéndose hasta quedar un poquito convertido casi en un, no voy a decir un mero adorno, pero sí en un actor que prometía mucho más de lo que al final ha terminado siendo en gran medida su carrera. Casi pasaba lo mismo con Abigail Breslin, pero el caso de Abigail Breslin es casi para estudiarlo, porque es una actriz a la que todos descubrimos en Pequeña Miss Sunshine, evidentemente, y que tiene un talento enorme, pero el salto a la madurez no le ha sentado bien, en el sentido de que Hollywood creo que cada vez quiere contar menos con ella, salvo proyectos muy específicos como este. Y creo que tiene que ver, y me parecería muy triste, pero creo que tiene que ver con que no tiene el físico que Hollywood quiere que tenga, lo cual es una pena, porque es una actriz muy buena, muy competente, y aquí lo demuestra. Y mira que es la que menos tiene que ofrecer por el personaje, es lo menos aprovechado, pero aún así cumple a la perfección. Lo dicho, es una película de 3 estrellas, es un buen entretenimiento, es un sólido entretenimiento. No esperen nada más allá de ello, y tampoco vayan exigiéndole que sea, por ejemplo, The Walking Dead, porque esto es otro rollo totalmente distinto. Se ríe de The Walking Dead de forma muy divertida, pero se ríe sobre todo de sí misma. Coge
todos los elementos distintivos de la primera película, las reglas, la muerte del mes, los personajes estrambóticos, los momentos casi ridículos, el viaje por la fisionomía norteamericana en lugares emblemáticos. Aquí la película empieza en una zona muy emblemática y termina en otra zona, pasa por una zona todavía más emblemática o tan emblemática y termina en otra zona también muy emblemática. Entonces ese camino es muy evidente que es una de las autorreferencias y autoparodias también de la serie, pero también de los golpecitos, toquecitos a otras películas tipo, pues eso, The Walking Dead, y tiene momentos muy de meterse con The Walking Dead, pero porque sabe reírse de sí misma todo el tiempo. Tiene golpecitos tiene toquecitos a It, tiene muchos puñales, pero sobre todo los principales se los guarda para sí misma, para reírse de sí misma y del viaje de estos, y eso está muy bien. Y es lo que hace que funcione, pero no le pidamos más que eso, no le pidamos que sea lo que no es. O sea, si vamos a ver Zombieland, sepamos que estamos pidiendo una hamburguesa con queso, bien servida, con sus patatas y su refresco, pero no es una hamburguesa con queso de una hamburguesería deluxe, tope de gama y demás. No, es una hamburguesa con queso de fast food de las buenas, de las que están muy buenas, pero nada más. No pretendan que les pongan un plato de caviar beluga, porque no es ni jabugo. Es una hamburguesa y como tal defiende muy bien ser una hamburguesa, pero tiene lagunitas, muchas lagunitas, y tienen que ver con el guión y con ese desarrollo que se atranca en un momento determinado. Creo que voy a aprovechar para pasar a la zona spoilers, porque creo que ya llevo el tiempo suficiente para comentar un poquito con más detalle esto que os estaba diciendo. Zona spoilers. Spoilers, no vale decir que no está avisado. Spoilers everywhere. Spoilers. A ver, cuando digo que hay personajes tan desaprovechados, me refiero principalmente a que durante una hora en los títulos de crédito nos han puesto que Rosario Dawson es una de las protagonistas de la película. Pasa una hora y Rosario Dawson no está ni se la espera. El viaje comienza en la Casa Blanca y es muy divertido, y ahí conocen al personaje de Zoe Deutch, y también empieza la historia en el sentido de que la historia nos lleva a un viaje en búsqueda de Little Rock, del personaje de Abigail Breslin, y a un recorrido por Estados Unidos que cruza por Graceland, la Graceland de Elvis Presley, y llega a Babilonia, un sitio muy chulo que ya veréis. Y todo eso lo hace muy bien, pero no puedo estar esperando una hora que aparezca Rosario Dawson, sobre todo cuando el personaje de Rosario Dawson luego es casi un adorno. Es una excusa argumental. Ni te puedo estar esperando una hora que aparezca Luke Wilson, que también es una excusa argumental. Es un personaje que si le quitan las escenas no pasa absolutamente nada. Comentaba un compañero que casi parece una broma a la serie de televisión fallida que preparaba Amazon y que nunca llegó al piloto porque la gente la rechazó, pese a que era bastante divertida y eran los mismos personajes pero con otros actores, y aquí parece que con estos clones de ellos mismos pues tienen a los mismos personajes pero con otros actores, y eso funciona como chiste. Pero si tú estás esperando, porque además lo has hecho muy prominente en el tráiler, la presencia de estos dos actores, pues resulta que te puede llevar una pequeña decepción, porque es como, jolín, ¿dónde están estos dos metidos? Sobre todo, ¿dónde está Rosario Dawson? No pasa lo mismo con Madison, pero sí es verdad que en un momento determinado, por algo que no voy a comentar, aunque parece que se ha convertido en zombie, luego vuelve. Ese trozo que desaparece es el valle del que os hablaba. Es cuando le cuesta a la película arrancar, porque lleva una hora o poco menos de una hora y está entrando en el último tercio, y en vez de despegar, pues empieza a sufrir tirones, porque se ventila el personaje de Madison durante un rato, porque está continuamente repitiendo los mismos mantras de familia, de somos pareja, no somos pareja, estamos juntos, y se olvida del humor cafre del inicio, de esa Madison cogiendo al personaje de Columbus y diciendo, llevo años sin tener contacto humano, me voy a acostar contigo, lo quieras tú o no. Y todo eso, que es muy políticamente incorrecto y que funciona muy bien, desaparece de golpe y le cuesta remontar. Le cuesta remontar hasta que vuelve con esa comuna hippie, en la cuyas normas son, no se pueden pasar armas
ni tampoco orgías. Pero también le pasa cuando me presenta al inicio 3 tipos nuevos de zombie. Te habla de los Homer, que son muy tontos, los zombies de toda la vida. Te habla de los ¿cómo los llama? Los Hawking, que son muy listos, por Stephen Hawking, evidentemente, y te habla de los ninja. Y los ninja te los presenta con estos zombies silenciosos pero letales y no los vuelves a ver en toda la película. Y es como, no me presentes algo tan goloso si luego no lo vas a aprovechar. Por mucha risa que me hagan los T-800, los nuevos super zombies, pero es que casi me parecen más interesantes los zombies ninja que los T-800, creo yo. Y ahí es donde le cuesta a la película despegar, en ese trozo final y con esos detalles, y luego cuando llega el tercio final, pues sí es divertida. Pero está el personaje de Berkeley, que es este hippie pacifista en mitad de este universo que no acepta pacifistas, con la guitarrita y tal, y yo me he tirado media película pidiendo un Plutarsky de Desmadre Americana, Pluto Plutarsky, cogiendo la guitarrita, y ya sabéis lo que hace en la Toga Party, en la fiesta toga, lo que hace Plutarsky con la guitarrita. Cuando coge la guitarrita y dice ¿me la dejas? ¡Pimba! ¡Pimba! Toda tuya. Pues lo mismo, estás pidiendo a gritos que le hagan eso, pero con la guitarrita en la cabeza, porque el personaje está hecho para reírse del rollo hippie hipster, cuando empieza a acreditarse con canciones. Esa canción la has compuesto tú, y es Like a Rolling Stone de Bob Dylan, y es como, no, y él, sí, por supuesto. Todo eso que funciona, no termina de explotarlo. Es como lo de los zombies ninja, está demasiado feliz siendo referencia o teniendo referencia a su propio universo, a su propia película anterior, riéndose de Walking Dead, leyendo el cómic de The Walking Dead y diciendo, está muy bien, pero muy alejado de la realidad, totalmente inverosímil. Y ese tipo de cosas hacen gracia, pero no hace tanta gracia que esté el personaje de Jesse Eisenberg todo el rato con la bromita o con tengo que recuperar a Emma Stone, porque volvemos a lo mismo, pasa como en la película anterior, el esquema argumental es tan simple que vuelve a haber en este caso una ruptura, y entonces tiene que reconquistarla, entre comillas, o ella aceptar su destino como señora de Eisenberg, que no me parece lo más adecuado. No termina de explotar eso y no termina de jugar bien con más allá de la autorreferencia, y justo lo más autorreferente, lo que más estamos esperando, lo que más se ha mencionado, que era el cameo de Bill Murray, resulta que no aparece hasta los postcréditos. El cameo es sensacional, el cameo es demencial y el cameo es divertidísimo, y tiene 2 momentos, uno al poco de empezar los créditos, en mitad de los créditos, y otro al final del todo de los créditos. Quieren saber los dos merecen muchísimo la pena, pero es que el primero es un trozo de película, dura como 2 o 3 minutos, se ríe de la prensa, se ríe de los críticos de cine de una forma sensacional, y se lo permitimos. ¿Por qué? Porque lleva riéndose de sí misma toda la película y no tengo ningún problema con que hagan bromas sobre la crítica. Pero, y aquí está el pero, esas 2 escenas es para decir, tío, si eso me interesa más, es más divertido que casi todo lo que me has contado. Si lo que me has contado es un remedo de todo lo que habíamos visto en la primera película, ¿por qué no has tirado por ese camino? Pues vamos a 2009. Todo eso es lo que le pesa a una película que aún así cumple como entretenimiento, que es lo que pretende ser, cumple como diversión, y si acaso le falta arriesgar un poquito, solo un poquito más, y jugársela un pelín más en los términos en los que se está moviendo, que son eso, parodia, autoparodia, sátira del género, sátira de sus propios personajes, sátira de las relaciones entre personas, de lo que es una familia, de lo que son la gente, de lo que somos la gente, de nuestros sueños y aspiraciones, incluso en un apocalipsis zombie, y del personaje de Madison, que es una reina y una diosa, y que es un personaje sensacional, que tiene momentos realmente hilarantes, con su estupidez y gran corazón, pero que creo que en determinado momento, sobre todo al personaje de Jesse, al pobre Jesse Eisenberg, se lo come con patatas, y eso no creo que fuese lo que buscaban. Y si no, haberle quedado toda la película al personaje de Madison, que yo compro, esa trama la compro ya, con Bill Murray, y entonces tienes ahí ese dúo mortal que puede ser lo más grande que se ha visto nunca. Así que con eso nos quedamos, con ese regusto de decir, es una buena película, es una película de 3 estrellas, es entretenida, me lo he pasado bien, me he reído bastante, pero hay un par de cosillas que plantea, tiene un bache enorme, hay un par de cosillas que plantea
que no termina de explotar y un par de personajes que no termina de aprovechar porque casi están puestos de adorno por el ayuntamiento. Y es una pena porque estaban ahí, porque lo tenía en las manos para haberlo agarrado y no termina de explotarlo. Y nada más, ya sabéis, le dais al like, os suscribís, nos contéis lo que queráis y como cada mes nos leéis en la revista, que aquí la tenéis. Aquí tenéis con las fichas, con todo y todos los artículos, entrevistas, artículos, fichas que escribimos aquí en la redacción y que, por ejemplo, escribimos mi compañero Miguel Juan Payán y un servidor, como por ejemplo, en mi caso, aquí está de Mandalorian este mes. Así que tenéis mucho en la revista que leer y en este canal muchos vídeos que ver. Dais al like o suscribir y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto! Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.